3 por 4. Entonces, en el primer circuito comenzamos, pues ya que hicimos, nosotros damos una ecuación de segundo orden, en el cual teníamos dos capacitores y teníamos pues un amplificador operacional. Sí. En ese segundo circuito vamos a tener dos amplificadores operacionales y dos capacitores. Vamos a obtener lo mismo, la idea es obtener el voltaje de salida. Pero siempre vamos a tener en cuenta que las ecuaciones diferenciales las vamos a tener en base a los voltajes de los capacitores, B1 y B2. Listo. Y ya tenemos que hallar una relación de la voltaje de salida con respecto a los voltajes que yo tenga en los capacitores. Listo. Por ejemplo, en el circuito pasado la relación fue que el voltaje de salida era K veces B2, ¿cierto? Aquí tendríamos que hacer algo parecido. Entonces el circuito que vamos a trabajar en la segunda parte va a ser el siguiente. ¿Con corrientes? Listo. En ese caso tendríamos ya dos amplificadores operacionales. Pues amplificadores con inductores para trabajar corrientes. Ah, con inductores también se podría, pero acá no lo tengo en ese momento con inductores. Pero igual lo único que cambiaría serían las ecuaciones. Ah, profe, y en el parcial no tenía con inductores. Porque luego allá hay que hallarles corrientes. Entonces. Bueno, no, pero en el parcial no les va a caer con inductores tampoco. Ahorita les muestro un parcial pues para que lo miremos, para que vean. Y le creemos. No, acá tengo. Ahorita les muestro un parcial, muchachos, para que vean cómo son los parciales. Ay, sí, breve. Va a ser un buen creer. Profe, y allá sí te ganan parciales altos. ¿Cómo? Que allá sí ganan los parciales bien altos. No, pero eso tampoco es como dice Diego, pues, muchachos. Eso es igual, pues, no, hay parciales que los sacan bien, otros que los pierden, otros los ganan. No falta el que es muy teso y lo saca muy alto también. Ay, aquí porque sí falta el que es eso. Sí falta. No, ustedes son muy inteligentes, muchachos. Yo lo disimulo. Pues obvio, estudiando porque no saben. Ah. Sí. Bueno, conocer ley de la verdad que yo era inteligente, pero Bueno. ya eso pasa. Yo en el colegio, Yo en el colegio sí. Era un orgullo y ya una decepción. ¿Qué nos pasó en la universidad? ¿Por qué no? Entonces invirtiendo en los papeles. Yo tampoco. Los cursos en el colegio siempre Es que ay, el número 1, me lo has dicho. Muchas ¿Cómo así? menos mal. Fernández no se puede sentir superior. Ah, que perdió y el envigado. Ah, sin Envigado, de verdad, sin Chile Envigado. Es que como se les ocurre ser hinchas de la América en África. Y el envigado se puede. Está frío. Pues ya terminan de copiar. Sí, profe. Bueno. Estamos hablando aquí. Bueno. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer, muchachos? Vamos a comenzar igual, tenemos que hallar una ecuación para este primer nodo. Para otro nodo, para otro nodo. También podemos hacerla para este, que sea el voltaje de entrada, o para este. Vamos a mirar, entonces vamos a comenzar por este primero. Entonces vamos a suponer que se llama B sub I. Y B sub I va a ser B sub I menos ese voltaje. Vamos a empezar a agilizar las cosas. ¿Cómo haríamos ese voltaje? ¿Cómo se llama? Pues en verdad se llama BN o no. ¿Cierto? BN. Pero ya sabemos BN cuánto vale o no. Cero. Sí.
Bn es igual a 0. ¿Por qué Bn es igual a 0? Pues igual a Porque está conectado a BP tierra. está en tierra. Porque Bp es tierra y Es un amplificador ideal. Perfecto, esa es la respuesta. Porque Bp es conectado a tierra y el amplificador es ideal. No se da puntos por el parcial, pero. Sí, después me pregunto. Tienen uno ya. A ver, la que yo tengo 0,5. Ay, Dios santo. Listo, entonces tenemos BI menos Bn igual a ¿cuánto? Ay, al cotizar La corriente del capacitor. A la corriente del capacitor, que es C de B1 de T, Y la de más la corriente de acá, que ¿quién es? Bn menos el voltaje acá. ¿Cuánto es el voltaje acá? Cero. B0. B sub 0. B0, listo. BO. B sub 0 o BO. Depende de in y out, ¿cierto? Sí, profe, porque es que es bueno relacionar las cosas. Sobre R. Eso. Sobre R, muy bien. Muchachos, una cosita acá muy importante. El objetivo de este circuito, de este ejercicio, es obtener el voltaje en la resistencia de carga. Listo, o sea que nuestro objetivo no va a ser hallar BO, sino hallar a quién. Resistencia de carga, ¿cuál es, profe? BR. BRL. El objetivo va a ser hallar el voltaje en la resistencia de carga, pero eso lo hacemos al final. Acá igual vamos a tener relacionados son que los voltajes de B1 y B2. Esos son los voltajes que nos van a interesar en todo el circuito. Y ya al final hallamos las relaciones con estos voltajes. Bueno, sabemos que Bn es 0, Bn es 0. Entonces tendríamos que BI sobre R es igual a C de B1 de T menos BO sobre R. Pero ese BO estorba o no. Sí. ¿Cómo lo podríamos quitar? Vean que BO es el voltaje que hay entre K y K. Entre ese punto y ese acá. ¿Ciertos? Entre esos dos. Si es el voltaje entre esos dos, entonces podremos decir que el voltaje B0, que es entre esos dos, es igual a ¿quién? El capacitor. Igual al voltaje del capacitor, exactamente. No. No. Sería el voltaje del capacitor más el voltaje de quién? De RL. Entonces sería voltaje 2 más el voltaje de RL. ¿Cierto? Ah, pero ¿qué es el voltaje de RL? Tampoco me sirve dejarlo en esos términos. El voltaje de RL es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería el voltaje de RL? Sería la corriente. Pues el voltaje es. El voltaje es corriente por resistencia, perfecto. ¿Y cuánto vale la corriente en RL? Vea que la corriente es la que viene por acá o no. ¿De dónde? La corriente que viene desde el punto de salida hacia abajo. La corriente del capacitor. Ajá, entonces tendríamos que era. Y eso tiene un valor de RL, o sea que tendríamos RL por cuánto? Por C de B2 de T. ¿Se entendió de dónde salió el voltaje en la resistencia de carga? Profe, es que no sé. No. Profe, no sé sabiendo, ¿es BD1 o B2? B2 de T. Es la resistencia, es la corriente por la resistencia y la corriente la tenemos del capacitor. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje BO es igual a B2 de T más RL C de B2 de T. Sí. ¿Se entiende por qué llegamos a BO es igual a esto? Ah, sí, sí. Yo no.
Sabemos que el voltaje de salida, pues el voltaje VO es la suma de los dos voltajes, el del capacitor y el de la resistencia. El del capacitor lo vamos a llamar V2 y el de la resistencia lo vamos a llamar RL por la corriente, y la corriente en este caso es exactamente la corriente del capacitor. Quiere decir que tendríamos la resistencia del capacitor por la resistencia, perdón, de la resistencia de carga por la corriente del capacitor. Listo, entonces tendríamos, volviendo a la ecuación que teníamos que BI sobre R es igual a C de B1 dt menos BO, pero BO ya sabemos que vale todo ese valor, entonces sería B2 dt más RL C de B 2 dt sobre R. Ese menos no le afectaría a ese R. Sí, ese menos, sí, pero por eso está por fuera de la división. ¿Sabes? Es esto, ¿cierto? Entonces organizando, despejando BI. Entonces para despejar BI pues podemos pasar a multiplicar la R y nos quedaría que BI es igual a ¿quién? A R C de voltaje en 1 T menos, organizando tendríamos lo siguiente, menos RL CD más 1 del voltaje 2 de T. Sacando factor común y multiplicando por R. Igual a BI, sí, es que yo lo hago. Listo, vamos bien ahí. Listo. Entonces, el voltaje acá, el voltaje de salida. ¿Qué tiene ahí? Secretaria. Ahora nuestro objetivo, muchachos, va a ser obtener la otra ecuación. La otra ecuación la vamos a sacar la podemos sacar de una unión entre ese punto y ese punto. ¿Cierto? Vean que el voltaje acá, muchachos, vean que el voltaje acá es exactamente ese voltaje, ¿o no? ¿Son los mismos? Sí. ¿Por qué? Yo digo sí. Que son N y P. Claro, ese es el voltaje N2, BN2 y ese es el voltaje BP2. Y como son ideales, son los mismos voltajes. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje en ese punto, que sabemos cuánto vale o no. Sí. ¿Cuánto vale? BP2. BP2, pero ¿cuánto vale BP2? Ya lo tenemos en términos de la corriente, ¿o no? BP2 va a ser igual a eso, y me van a decir por qué. ¿Qué es eso? ¿R? Es correcto. BP2 es igual a la resistencia de carga Al por la voltaje. es decir, BP2 Es el mismo voltaje en RL, ¿no? es el RL, exacto, el voltaje en RL. Y el voltaje en RL, ¿cómo lo conocemos? Como RL multiplicado por C de BD2. Claro. ¿Cierto? Pero ahora ya llegamos a esto. Pero también tenemos que saber quién es BN2. BN2 es igual a ¿cuánto? ¿De dónde sacamos el valor para despejar ahí? Miremos una cosita. ¿A qué equivale el voltaje del capacitor? El voltaje del capacitor es igual a ¿qué? A B1. BN2 menos B0. Menos 0, ¿cierto? O sea, que el voltaje en el capacitor
El voltaje en el capacitor sería igual, perdón, acá me equivoqué. El voltaje en el capacitor es igual a 0, que es este Vn. Vn menos Vn2 es igual al voltaje en el capacitor, ¿cierto que sí? Que es la diferencia entre los dos terminales, es igual al valor pues, del elemento, el voltaje del elemento. Entonces, ¿a qué llegamos? A que el voltaje en N2 es igual a ¿cuánto? A menos el voltaje del capacitor. O sea, ¿se entendió ahí qué hicimos? Listo, y el resto. Listo. Y ya también dijimos que, ¿qué dijimos nosotros? Que Bn2 es igual a Bp2. Eso lo sabemos porque es un amplificador operacional ideal. O sea que podríamos igualar esas dos ecuaciones, ¿o no? Sí. O sea que podríamos decir que B menos B1 de T es igual a RL C de B2 de T. Organizando la ecuación, ¿cómo nos queda? Tendríamos que despejar las dos ecuaciones, organizar las dos ecuaciones e igualarlas a 0. Tendríamos que 0 es igual a ¿cuánto? A B1 de T más RL C de B2 de T. Y esa sería mi segunda ecuación. Obtuvimos las dos ecuaciones. Entonces, ¿qué hacemos con las dos ecuaciones? Vamos a escribir el sistema de ecuaciones, el sistema en matricial. La primera era RC de B1. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda RCD y B1 de T. Y 1. de 1 menos. No. Sí. Así, 1. Sí. Menos LC. O sea, entonces vamos a darle valores a las resistencias y a los capacitores. Supongamos que la R valga 10K, que los capacitores valgan 0.1 y que la resistencia de carga que valga 20K, 0.1 milis. Profe, no es. Vea que nosotros hicimos todo el proceso de manera genérica. Ya vamos a darle los valores. Si vamos a dar los valores, ya nos va a simplificar mucho la ecuación. ¿Cómo nos quedaría todo el sistema de ecuaciones con esos valores? Profe, no podemos pasar eso a los mismos términos. O eso sí puede quedar así. Ese ¿Cómo? es K. No, así, al mismo término, no, porque generalmente las resistencias son de valores de K y los faradios generalmente son muy pequeñitos. Pero ya vean que hay tenemos que usar, pues los podemos meter así. Aquí, pues sí, lo podríamos meter así, pero realicen la multiplicación. ¿Cuánto nos va a dar RC? 10K por 0.1 milis. Y si resistencia que es 10.000. Sí. Ahí está en negro.
Es más, usted puede amarrar una piedra a los cables y esa tiene resistencia. ¿Cuánto nos dio? Infinito. 1. 1, ¿cierto? Entonces ya teníamos que eso nos dio 1. Entonces nos queda, ¿cómo nos va a quedar entonces el sistema de ecuaciones? El sistema de ecuaciones nos va a quedar de la siguiente manera. D1, acá nos va a dar 2. Nos daría 2. Bueno, entonces vamos a suponer, vamos a hallar, por ejemplo, B1 y B2. ¿Cómo obtendríamos B1 y B2? Tenemos que hallar el determinante. Eso, entonces hallamos el determinante. El determinante de esa ecuación, ¿cuánto nos da? 2D cuadrado 2D cuadrado más 2D más 1. Eso. más 2D más 1. Perfecto, ese sería el determinante. Tenemos ya el determinante. Ahora, supongamos que queremos hallar B2. Pues B1, B2 no habría ninguna diferencia. Entonces hallemos B2. ¿Cómo hallaríamos B2? Tendríamos que hallar el determinante reemplazando el B2 por B1 y 0. ¿Cuánto nos daría? No le podemos dar un valor a BI para que No, vamos a darlo BI. Vamos a dejarlo BI. Ahorita vamos a hacer dos cositas, pero dejémoslo BI. nos da BI, profe. ¿Nos da BI? Sí. Ah, entonces, si nos da BI, quiere decir que llegamos a la siguiente ecuación. Va a ser BI sobre el determinante. Pero escribámoslo de esa manera para que no nos confundamos. Ah, sí. Llegamos a esto, ¿cierto? Sí. Entonces, de acá, lo mismo que he venido repitiendo, hay dos soluciones. El voltaje 2 depende de una solución homogénea y de una solución particular. Más allá de la solución homogénea. La solución homogénea, ¿de quién depende? De las raíces que tengamos acá. Entonces, ¿cómo tendríamos? Tendríamos que D es igual a ¿cuánto? A menos 2, más o menos, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, menos 4 por A que vale 2, por C que vale 1, sobre 2A. Profe, ese 2 A mí de... se me olvidó y me ese 2 no valía 2000, era 2K. Ah, no, pero pilas que ese 2 era 10K, pero también lo estábamos multiplicando por 0.1 milis. ¿Qué quiere decir eso? Que el K que vale 10 a la 3 se simplificaría por el milis que vale 10 a la menos 3. El de... Ah, sí, no, El del capacitor. sí. Sí. Muchachos, llegamos a esto. Resolviendo, nos da menos 2 más o menos la raíz cuadrada de 4 menos 8 sobre 4. Resolviendo nos da que es menos 2 más o menos 2i sobre 4. Organizándolo nos da que d es igual a menos 1 medio más o menos Profe, pero no tenía que ser la solución de la homogénea, uno quita ese 2 de ahí, eso no cambia. Porque ¿cuál 2? Tienen que volverla. Porque si quita el 2 quedaría d cuadrado más d más 1 medio igual a BI sobre 2. No tendría que quitar eso primero, sí. Ah, de esa ecuación, no, vean, muchachos, la idea no es no es despejar la D así como así, sino poder hallar los ceros de esta ecuación. ¿Cómo hallamos los ceros o las raíces? Hay diferentes modos. Uno, pues, si es una ecuación cuadrática, la podemos hallar con la fórmula del bachiller o no. Si es cúbica, entonces tendríamos que hacer una división sintética. Listo. Por la forma más sencilla de despejar acá a la D, ¿cuál sería?
pensé yo que es esta o no. O sea, no es, hallar los valores para que aquí nos dé 0. O las raíces de. Profe, lo que estoy preguntando es que para hallar eso no hay que dejar a D solo, porque es la solución a la homogénea. Ah, no, sí, claro. Entonces usted dice que hagamos esto. La solución a la homogénea es 2D cuadrado más 2D más 1 B sub 2DT igual a 0. Pero yo digo que si es D cuadrado más D más un medio. Ah, ya, dejando esa D cuadrado acá. No hay que, eso cambia las cosas, no siempre hay que dejar ese solo. No es lo mismo, porque... No, da igual. Ese es A, Ese es A, es que es A, ese es lo que vale A. Entonces Sí, ya se diría no por 2 sino por 4. No, sí, está bien. Lo que dice es verdad. Si lo queremos despejar, podríamos poner acá 2 y quedaría acá un medio. Pero al momento de resolver la ecuación del Basinger daría exactamente lo mismo. Pero sí es verdad lo que dices. Pero van a llegar a la misma solución. Si quieres lo haces cuando termines, pues, en esa semanita, cuando estén libres, ¿cierto? Pero les va a dar lo mismo, listo. Pero sí, lo podemos despejar el D cuadrado y nos va a dar exactamente la misma ecuación. Ah, no, yo pensaba que no daba yo. Listo. Pero ya sabemos que sí, ¿cierto? Entonces llegamos a esto. ¿Qué nos dice esto? Que la solución homogénea es igual a ¿qué? A C1 de Euler. Muy bien. C1 menos un medio. menos un medio La menos un medio. T. T Por coseno por coseno de un medio. de un medio de T. Muy bien. Más, ¿cierto? Entonces ya vendría C2, ya la menos un medio de T, seno de un medio de T. Ahí no tiene ningún problema con eso, ¿cierto? Con eso no tiene ningún problema. Bueno, entonces supongamos, ya nos falta la particular. ¿De qué va a depender la particular? Pues de lo que estemos ingresando. Supongamos que acá van a ser 2 ejercicios. El primero va a ser, por ejemplo, que estamos ingresando un B sub I igual a un U de T. Ese sería un ejercicio. Otro ejercicio va a ser que vamos a ingresar B sub I va a ser igual a, por ejemplo, a seno de, no sé, seno de T. Entonces cualquier cosita. ¿Qué cambiaría el ejercicio? Pues la forma como resolvemos, da que no cambiaría. Todo lo que hemos hasta el momento no cambiaría nada, únicamente cambia la solución particular. ¿Cómo nos daría con U de T? Un U de T. ¿Qué tendríamos? Pues con 1 de T tendríamos que la solución particular es igual a 1 sobre 2D cuadrado más 2D más 1. Y eso vamos a dejarle a quién? A B sub I, ¿cierto? Que en este caso sería 1. ¿Cuánto nos da eso? Medio. Un medio. Porque así ya lo Da un medio, no sé, no le sabe. Da 1 o un medio. Da uno, profe. Da 1, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos que la solución particular es 1. Ah, entonces si unimos las dos soluciones. ¿Por qué lo hicieron a la carrera? Porque 1, pues no sé ustedes cómo lo hacen, pero yo lo hago de la siguiente forma. Este 1 yo lo puedo escribir como yo puedo escribir ese 1 como un E a la 0 o no. ¿Y qué pasa cuando tenemos esa forma? ¿Qué se hace? ¿Se reemplaza este 0 en donde está la D o no? ¿Cierto? Entonces si reemplazamos, sale E a la 0
¿cierto? B a la 0, divido donde sea el 0, entonces 2 a la 0 al cuadrado, más 2 a la 0, perdón, 2 por 0 más 1. ¿Cuánto nos da? Esto nos da 1 y ahora nos da 0 más 1. ¿Sí se entendió? Pues ustedes de pronto lo tienen por otros métodos, no sé. Fernando ya se derivando. Me parece que ese método es muy sencillito. Profe, y eso es una cosa así general, pues que ya está escrita. Eso es una anulador. Ah, anuladores. ¿Una? Por anuladores, profe. ¿Cómo? Por anuladores. Pues esa palabra anuladores no sé cómo la utilizan realmente. Sí. Usted lo puede hacer así. 2 por la derivada, que es 0, más 2 por la derivada, más 1 igual a 1, que es este acá. Ah, o sea, la derivada. Entonces se queda 1 igual a 1. O sea, se saca la derivada de esto. Derivada. Entonces queda Derivada de 1 más 2 derivada de 1, que es 0, más 1. O sea, entonces vea cómo nos quedó el ejercicio. Nos quedó de la siguiente forma: C1 e a la menos un medio, e a la menos un medio de t, e a la menos un medio de t, por seno de un medio de t, más la particular, más 1, ¿cierto? Ahora, si estamos partiendo de condiciones iniciales, supongamos el reposo, entonces el B2 de 0 va a ser, y supongamos 0. Y el B2 y la derivada de 2, 0, supongamos que es 1. Entonces si hacemos eso, ¿podríamos encontrar las dos incógnitas o no? Sí. ¿Cierto? Listo. De pronto no. ¿Cómo que de pronto? Entonces reemplazamos los valores. Por ejemplo, aquí coseno de 0 nos daría 1. Entonces con B de 0 encontraríamos que C1 multiplicado por 1 más C2 multiplicado por 1 por 0 más 1, ¿cierto? Sería reemplazando T por 0. Llegamos a que C1 es igual a ¿cuánto? A menos 1. A menos 1. Bueno, y tendríamos que derivar esa ecuación para obtener ¿qué? C2. ¿Cierto? Entonces recuerden que acá hay una pilas con esa derivada, que es una derivada de un producto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la derivamos? La derivada sería, ¿cuál? C1 por la derivada de E a la menos un medio de T. Entonces sería menos un medio de C1. Listo, menos un medio de C1 Era la menos un medio de T. coseno de un medio de T, ¿cierto? Sí. Más, ya vamos a derivar el coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno, o sea, menos C1 e a la menos un medio de T seno. Perdón, acá falta un medio, ¿cierto? Menos un medio de T. Sí. Sí. ¿Qué seguiría? Vamos a derivar el segundo término. Más. Negativo. También negativo, listo. Entonces menos un medio. Hay más por la derivada. Por eso. Y menos un medio. E a la menos un medio de T seno de un medio de T más un medio de C2 e a la menos un medio de T por el coseno de un medio de T. Y la derivada de 1 es 0. Listo. ¿Cuánto nos dijeron que era la derivada de esto? 1. 1. Entonces, como la derivada de eso es 1,
cuando reemplazamos por el tiempo cero, entonces derivada del voltaje en cero es igual a 1, que es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos quedan los términos que tengan el seno? Los términos que tengan el seno se nos van a cancelar. Nos van a quedar únicamente los términos del coseno, o sea que nos va a quedar menos un medio de C1 más un medio de C2. Despejando, acá nos daría ¿qué? Medio. Un medio. Ah, bueno, aquí tenemos que C1 vale ¿cuánto? ¿Cuánto es que valía 1? Menos 1. Menos 1, ah, bueno, entonces menos 1. Entonces nos quedaría un medio más un medio de C2. Entonces, ¿cuánto nos da C2? A 0. 0. A 1, ¿no? Mío, sí. Eso es igual a 1. Pero eso es igual a 1. Sí. A mí me da 1. 1, ¿cierto? Porque medio dividido medio. Entonces ya tenemos que C1 vale menos un medio y C2 vale 1. Perdón, C1 vale menos 1 y C2 vale 1. Entonces, ¿cómo nos quedó la ecuación? B2 de T es igual a ¿cuánto? A menos. A menos E a la menos un medio de T seno, coseno. Coseno. De Coseno un de medio un... Ujú. más E a la menos medio de este cero más 1. Muchachos, ¿qué pasa? Ese sería B2. Y yo quería hallar B2. No. Si yo quiero hallar el voltaje en la si yo quiero hallar el voltaje en la resistencia de carga, ¿qué tendría que hacer? Es el voltaje. Se multiplica. Mira que el voltaje en la resistencia de carga es igual a ¿quién? A C, perdón, a RL por C de B, por C de 2 de T, ¿o no? Eso habíamos llegado, ¿se acuerdan? Sí. Que era la resistencia por la corriente y la corriente en el capacitor 2. ¿Qué tendríamos entonces que hacer? Derivar. Tendríamos que derivar esa ecuación anterior y multiplicarla por RLC. Sí. ¿Se entiende, muchachos? Sí. Listo. Pregunta, ¿qué pasa si el voltaje de entrada no es SU no es 1, sino que es seno de T? ¿En qué cambia el ejercicio? Cambia la particular. La particular, ¿cierto? Si cambia la particular, entonces va a cambiar pueden llegar a cambiar las constantes, ¿cierto? La idea, lo más seguro es que cambien las constantes, pero ¿saben hallar la particular de un seno? cambia todas dos. Creo. Sí, también con Con anuladores. anuladores. ¿Cierto? Ah, listo. Entonces, habría problema, muchachos. Vean, le voy a mostrar un parcial, por ejemplo, para que no digan que es mentira. Claro, los parciales es con ceros. No siempre Juan Fernando González, círculo 5. No nos damos todavía. ¿Qué me va a decir? No, que sí, manchena. Muchachos, vean ese circuito. ¿Sí lo ven? No. Ahí sí. Ah, sí, profe. Dejándolo copiar, profe, para hacer ejercicios con él. Cópienlo, no hay ningún problema, vea. O se los envío al correo, eso no hay problema. Ah, sí, Vea. profe, profe, no. Vean pues. Vean que es un parcial. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuántas resistencias hay acá? 4, 5. ¿Y cuántos capacitores? ¿Hemos hecho ejercicios más difíciles que ese o no? Profe, pero es que hay una tierrita volando. Porque hay una teoría. ¿Cuál? Esa de acá de arribita. No, eso significa que... Eso es para no tener que graficar esa raya por encima de la otra. No, eso es tierra, pues. Listo.
Vea lo que les pido en ese ejercicio. En ese ejercicio les estoy pidiendo. Halla el voltaje de salida. O sea, H B sub O. Después de- Profesor, ¿Cómo? que BN y BP 0 y BN2 también. Y BP. No, pero pila, en ese primero sí son cero, en el segundo, perdón, en el segundo amplificador sí son cero, pero en el primero habría que hallarlo con un divisor de voltaje de ese que viene por acá. Profe, entonces nos lo manda al correo si nos hace el favor. Sí. Pero vea lo que les pido hacer. Les pido hacer H B sub O y tengan en cuenta que frente a qué, a 10 UDT y cuando le ponga 10 coseno de 5T. Vea que son dos ejercicios, pero lo único que cambia en la parte final es hallar qué, la solución particular. Y las constantes, Eso, pero se cambiarían las constantes, ¿cierto? el general y el voltaje. El otro es este. Ya son dos capacitores, pero vea que tiene un solo amplificador. Pues facilito. Eso ya sé. Ah, sabía. Sí. Nosotros te quedamos a tierrita volando ya. Pues No asustado. sabemos hacerlo. No, vea, acá qué es, muchachos, cuando vaya esa tierrita así, esto es mucho más sencillito, vea. Acá, ¿qué es eso de acá? Es otro divisor de voltaje. ¿Por qué? Porque la corriente no puede correr para acá, ¿o sí? No. Entonces la única que queda es esta de acá. O sea que es como si estuviera conectada a la otra tierra. Exacto, sí, o sea que sería B0, acá tendríamos un B0, en esta partecita de aquí. Entonces lo envían al correo y lo realizan, y si tienen dudas me preguntan. ¿Listo, muchachos? Sí. Hice parciales. Yo me imagino que debe ser una y se lo voy a Se escapó una. Muchachos, gracias. Listo, profe.